El dibujo, la última frontera. Es cierto, Harold Speed decía que lo primero y lo último que se estudia es el dibujo. Acompáñenme a esta batalla de técnicas en el retrato. Este es una copia, un estudio de Rafael de Sanzio. Pues, ¿qué pasaría si Rafael de Sanzio le indicáramos que hacemos un retrato nosotros por medio de encajes, por medio de líneas rectas que van haciendo la síntesis de los perfiles, contornos, luces y sombras? Tal vez lo encontraría inadecuado, como muy duro, poco bello. Es posible. Sin embargo, en nuestra época, cuando nosotros observamos esta técnica de los ovoides o del ovoide, ¿no es cierto? Ven esta similitud, esta mezcla entre un rostro real y la forma de un círculo, pues lo encontramos como muy, muy dulcificado, muy extraño, muy idealizado y poco realista. Ya es el gusto de la época, ¿no es cierto? De la visión que tenemos ahora. Estuve haciendo unos análisis nuevamente acerca de las diferentes técnicas que vamos encontrando, las antiguas y las contemporáneas, en torno a la expresión de los rostros. Y me topo siempre con cosas interesantes. Esto es algo que nunca termina, encontrar nuevas técnicas. Yo también soy como ustedes, me gusta estudiar y voy allí dando saltos en los videos, fotografías de buenos maestros que inician el retrato. A veces en las demos es demasiado rápido y lo que trato de concentrarme es en los primeros minutos. ¿Qué cosa hace el retratista cuando empieza a colocar las facciones? ¿O cuáles son sus primeros trazos? ¿Por dónde empieza? ¿No? A mí me resulta interesante eso. ¿Por dónde empieza a colocar y ya ir consiguiendo los parecidos y las estructuras? Eso a mí me apasiona. Entonces, como profesor, también he encontrado un gusto por el estudio del proceso en sí. ¿Qué cosa ocurre en tu cabeza? ¿Cómo es que estructuras el dibujo del retrato en sí? ¿Cómo es que lo haces? Forma esta metodología que va mezclando entonces un rostro con el círculo. Pero el círculo es simbólico, no es por gusto. El círculo es así, un continuo, infinito y perfecto, ¿no es cierto? Más armónico que eso no va a existir, pero al punto de que puede caer en la monotonía. Entonces aquí viene la otra contraparte que resuelve el asunto, ¿no? La parte de abajo, esta parte en punta, pero así redondeada, va formando el ovoide, que comenzaron a utilizar entonces los renacentistas, ¿no? Por esta manera hermosa en que trabajaban los rostros. Lo podemos constatar, ¿no? En todos ellos. Y como ellos se guiaban mucho de los griegos, deben haberse visto influenciados por esta especie de síntesis del cuerpo que hacían los griegos, y ellos lo llevaron pues a un extremo, ¿no? Los rostros, los cuerpos, las manos, los pies son característicos. Esto se mantiene incluso hasta la época de los barrocos, ¿no? O sea, posteriores a ellos. Y partimos de esta idea, ¿no? En la parte de medidas, ellos no se hacían muchos problemas, no eran tan sofisticados, ¿no? En esta sección había siempre una división y a la mitad estarían los ojos. Esto lo vemos también en Rembrandt, ¿no? Por eso les digo que los barrocos también utilizaban eso. Quien yo no creo que haya utilizado eso es Velázquez, que aún siendo barroco, él ya no idealizaba las figuras, no tenía esa necesidad. Él si no trabajaba con un modelo que pudiera sintetizar, pero desde otro punto de vista, ¿no es cierto? Desde la impresión de la imagen, la óptica. Entonces él no necesitaba de esto. Esta herramienta ya fue quedando en desuso progresivamente. En Rubens también podemos ver un poco este tipo de síntesis en las mujeres, ¿no es cierto? No las copiaba realmente, a no ser que estuviera haciendo un retrato. Bien, es todo un juego hermoso, ¿no? Y luego la luz y sombra, pero siempre es como algo paradójico, ¿no? Aún haciendo ellos este tipo de síntesis, también eran grandes estudiosos de la anatomía. También hacían estudios anatómicos. Entonces esta es una manera, ¿no? Por aquí estarían las cejas, en todo caso, pero siempre está referida al trabajo de los aspectos circulares del cuerpo. Pero este modo de observar luego cayó en una exageración, en donde el ritmo, esta situación abstracta mezclada con la realidad, llevó a varios artistas, luego de los grandes maestros, a trabajar un
un movimiento, una época en donde se creía que esos eran los parámetros del arte, el manierismo. Bien, sigamos avanzando. Este retrato de acá, entonces, es de la actriz Jennifer Connelly. Es muy agradable su rostro, ¿no? Cuando vemos el rostro de alguien que es muy, muy normal, muy reconocible, que no le encontramos nada extraño, entonces sabemos inmediatamente que hay simetría, una elegancia natural en torno a sus proporciones. Cuando observamos un reconocimiento de alguien específico, pues nos vamos alejando de lo ideal. Incluso hasta les dije el nombre, ¿no es cierto? A la actriz Connelly. Bien, cuando el artista entonces se enfrenta al individuo en concreto, ahí cambia su visión y también por consiguiente cambiaría su técnica. Ya no puede idealizarlo, ¿no? A no ser que tenga ya un estilo propio, una visión estética que pueda ser aceptada por el cliente, ¿no? Si es que es un encargo, o el público en general que igual quiere ver la mano, la visión propia del artista, atravesando justamente la reproducción de un rostro de alguien. También puede ser interesante. No podemos decir que algo es mejor y algo es peor, ¿no? Es simplemente disfrutar del banquete que nos ofrece el mundo del arte. Bien, en este caso, lo que yo propongo entonces es un reconocimiento de las facciones y los perfiles por medio de encajes. El encaje entonces viene a ser una síntesis. Es la técnica fundamental de acá del canal Arte Figura, ¿no? Pero porque nosotros estamos referidos a los parámetros académicos. Digo nosotros por los estudiantes o aquellos que nos gusta el realismo, pero de un corte académico. No solo figurativo, ¿no es cierto? Que podría ser más ligado a la parte simbólica tal vez, ¿no? Elemental, que parezca tener un acercamiento a lo real. Pero aquí ya se trata de la mímesis y un poco ya el estudio de corte naturalista. Ya estudiamos al individuo en concreto. Esto se ha llevado al límite en cuanto a la objetividad, ya con términos realistas y fotorrealistas, ¿no? En la época contemporánea, pero siempre ha habido una tendencia hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Hacia un lado y hacia el otro. Y es lo que ocurre cada vez que tú estás haciendo un rostro, ¿eh? No creas que te salvas, no es tan sencillo las decisiones artísticas. Me refiero a que si tienes un cliente o una clienta, una señora de dinero, ha visto tu trabajo, se contacta contigo, quiere que le hagas un retrato. Y resulta que la señora pues debe tener unos 60 años y tiene algunas arrugas. Posiblemente tiene unas arrugas y algo de piel que se ha caído, obviamente, ¿no? Entonces, cuando tú estás haciendo el dibujo o la pintura y piensas, ¿no? Se las quito, se las pongo y ya, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Porque dependiendo tu concepto artístico, estético, las vas a dejar, las vas a aminorar por esa vanidad, ¿no es cierto? No quieren ver las mujeres, ni las personas en general, ¿no? Bien, entonces te vas a ver en esa disyuntiva, ¿no? Bien, entonces si estás haciendo eso, pues estás yendo por el camino así, más simbólico, ¿no es cierto? Ya, siempre será así, una batalla. Tal vez no te des cuenta o no le has prestado atención, ¿no? Pero así ocurre, me ha pasado tantas veces. Y hay que estar conscientes de eso. Cada técnica va a tener un propósito. En este caso, la técnica naturalista, por medio de encajes. Las medidas, o sea, respetamos las medidas exactas del personaje, ¿no? Las medidas exactas del personaje y buscamos también representar el parecido. Por ejemplo, tú has visto la obra de Ingres o Ingres en francés, ¿no? Aparentemente es absolutamente detallista y objetivo, pero no es así. No ocurría así. Ahí te pongo el retrato justamente, ¿no? Del señor Bertin, ¿no? Un personaje que de hermoso no tenía mucho. Entonces él lo sigue durante días, lo acompaña a su trabajo, a su casa, a sus gestiones. Parece que trabajaba en un diario
y no veía nada interesante en él, así cuenta la leyenda, no veía absolutamente nada interesante en él, ya quería desistir, digamos, como para hacer una gran obra, no encontraba, hasta que de pronto lo ve a Bertín con unos compañeros de trabajo, colegas, discutir sobre la política. Se pone muy eufórico y cambia todo su gesto, sus manos, la manera en que su cuerpo se acomoda, totalmente distinto. Lo ve como un animal feroz. Y ahí es donde decide, ¿no? Este es el personaje, este es su verdadera personalidad. Y es así que queda el cuadro de esa manera, ¿no? Que para nosotros resulta ser como un modelo, ¿no?, de captación del individuo. Pero miren cuánto más ha puesto él de una simple copia, ¿no? A eso quería llegar, ¿no? Que se necesita otro tipo de técnicas para llegar a hacer un gran retrato. Observemos bien entonces, ¿no?, cómo son las disposiciones, pero de un carácter artístico, más allá de solamente copiar la apariencia. Necesitamos entonces capturar el alma, el carácter del individuo. Veamos otras cosas. Retener, captar, ¿no es cierto?, apoderarte de el espíritu, el alma de alguien, ¿no? La técnica empatial, como decía, ¿no? Me inventé un nombre, la técnica empatial, de empatía. Es decir, observas que alguien sufre y tú también te dejas influenciar. ¿Para qué? Para graficar justamente eso, si es que ya manejas algo del lenguaje, ¿no? Algo del lenguaje del dibujo, del retrato. O sea, conseguir un gran retrato ya no se trata solamente de que sepas proporcionar, ni encajar, ni valorar, ni estructura. No. Es algo mucho más profundo, que solamente algunos iniciados podrían entender eso, ¿no? Que te apoderes del alma del modelo y que lo dejes allí. Pueden ser 3, 4 líneas, ¿eh? No se trata de un acabado detallista. El sentimiento que se ejerce en la gráfica. O sea, cómo vas logrando justamente ese misterio de lo real y de lo profundo, ¿no? Lo real por dentro de la piel, por dentro de esos ojos. Bueno, ahí entonces yo he visto pocos trabajos. A veces hay algunos que sorprenden, pero hay una transmisión de vida interior, de sentimientos, y ya eso sería lo más fino del arte del retrato, ¿no? Ya parece que no es un retrato, ya parece que no es una pintura, es un milagro. Es la plástica, ¿no? La transformación. Por eso cada vez encuentro más absurdo esas posiciones en donde se nos dice que solamente copiamos y nuestro trabajo se aleja completamente de copiar. Y sin embargo hay que defender la mímesis, la copia, hay que defenderla. Pero para el estudiante, si no copias al comienzo de tus estudios, si no copias, si no te pasas por lo menos pues un par de años copiando, ¿cómo vas a llenar tu constructo cerebral de todo el universo de variables con los cuales la naturaleza nos enseña cómo es, su estilo, su diseño? La única manera, es decir, es algo tan complejo que lo único que podemos hacer es rendirle tributo copiándolo. Pero conforme pasa el tiempo va a llegar un momento en que ya estás saciado de todos esos conocimientos. Gracias a tu humildad te has llenado de conocimientos. Entonces cuando tú propones, verdaderamente propones, creas cosas nuevas, inteligentes, pensando, sintiendo, que no tiene nada que ver con la copia. Ya no, ya es un poco de lo que hablo, ¿no? Un arte fino, refinadísimo. Es como si comprendieras parte del cosmos, te adueñas del estilo. Y cuando tú propones en tu trabajo aquello, ya lo que estás haciendo es traducir cosas milagrosas para las personas. Pero la única manera de llegar a ese nivel es que tú te arrodilles ante la naturaleza. Te arrodilles. En vez de agarrar un libro, ¿no?, como les gusta hacer a los vanidosos, ¿no?, que en vez de ir al modelo, van al libro que te explica qué debes ver. Y van repitiendo entonces, ¿no? Si es que son maestros o docentes, no sé. Van repitiendo, pues entonces, cosas que ya dijo otro. O sea, no tienen una opinión porque realmente no se han puesto de rodillas a copiar.
Yo lo he visto una y otra vez, ¿no? Los años de enseñanza me han hecho conocer a muchas personas, a muchos tipos de alumnos. Están entonces los que obedientemente van al modelo y simplemente lo copian y avanzan muchísimo porque están con los ojos abiertos admirando el milagro, el teatro de la realidad, como decía Bacaflor. Entonces avanzan. ¿Cómo no van a avanzar? Pero está el otro tipo de alumnos en que no, pues yo cómo voy a copiar, dice, no, eso es muy tonto. Yo quiero que me digas cuál es la teoría, cómo debo hacer un rostro. Entonces no entienden la filosofía de la captación de lo real, de la síntesis, de todo el trabajo que tienes que elaborar. Humildad. No, ya no tienes que opinar. No puedes opinar cuando estás ante algo tan grandioso, tan enorme, tan infinito. Lo único que te queda es observar. Bien, son otros rubros. ¿Qué estoy haciendo acá? Este es Phoenix, ¿no? Joaquín Phoenix, un gran actor. Las capacidades que tienen los actores son inigualables, ¿no? No es como una persona común, son como atletas del gesto, de los cambios, ¿no? Gestuales. Esta sección que estuve trabajando fue para el ARAM, en donde hago el curso en este caso fue para el módulo de retrato estructural. Y esta fue la clase final, un quinto martes del mes de julio del 2024. Entonces ya abordamos el tema de manera más libre, ¿no? Así, con este enfoque. En este caso, la estructura por líneas medias y ejes. Un tratamiento de planos. ¿Pero a qué me refiero con esta técnica? Una vez que ya hice los encajes, comienzo a verlo de manera tridimensional. El encaje es el mundo plano. Tratamos de ver las formas de una manera plana y simple. Simplificación. Pero luego, en un siguiente paso, ya viene un apartado, entonces, una fase, algo diferente, más sostenida en la forma tridimensional, como si hiciéramos un tallado. Imaginamos bloques, ¿no? Vamos retirando los espacios negativos y nos va quedando un espacio lateral con pequeños subrelieves y los definimos así, con esta técnica de dibujo analítico. ¿Y qué cosa es el dibujo analítico? Porque yo puedo hablar, ¿no? Pero ¿y qué tal si tú lo entiendes a tu manera? Entonces, es una técnica del dibujo analítico en donde procedemos a describir la forma, ya con líneas imaginarias. ¿Qué tal si yo hago un corte? O sea, es esto, ¿no? ¿Qué tal si para comprender un poco más la información de esta estructura lateral hago un corte? Una línea que cruce hasta acá en diagonal y luego que va a bajar por acá. Analizamos. Y como en la técnica rusa hago unos puntos de costura para tener más claro que este sector tiene un límite acá del plano. Las costuras, ¿no? Que son tan útiles. Por ejemplo, acá termina esta sección, imagino un plano que baja así, algo curvilíneo y otro punto de costura. Importante porque aquí me deja ver entonces que esto viene acercándose. Acá habrá otro. Sutil, ¿no? Es una exageración, claro, una exageración operativa. Pero observa qué útil es al constructo cerebral propio de cada uno de nosotros como individuos dibujantes que quiere expresar algo. ¿Cómo hago que esta parte que es tan suave, a la vez tan dura por partes, cómo lo describo de manera que quede fijada en mi mente la forma? La forma es algo muy táctil, ¿no? Entonces acá veo que se produce un relieve del macetero hacia atrás, ¿no? Bajo así. Fuerzo, digamos, la descripción. Acá estará el borde del ángulo del maxilar inferior. Y voy jugando también con las luces y las sombras, haciendo un balance entre líneas y masas tonales, ¿no? Acá entonces debe haber un plano que se retira hacia allá por el arco, ¿no es cierto? Y por aquí ya la oreja. Ahora, pero ¿y el cabello? ¿Qué pasa con el cabello? ¿Hay una manera de describir el cabello siguiendo esta fórmula?
esta fórmula así tan sintética, es un poco complejo, ¿no? El cabello entonces ya viene a ser como otra textura que tiene también sus propios modos de expresarse. Esta secuencia de líneas en el cabello, pues obligadamente tiene que seguir los planos que van cambiando, ¿no? En cuanto a la perspectiva, la dirección, tiene que seguirlo, ¿no? Es la base en donde juega el cabello. Los rizos pues van montados sobre una estructura que se note la perspectiva hacia atrás. De repente los mechones, los rizos son más pequeños y llegando así a ya formarse como un volumen general, se percibe. Y luego estaría el efecto de la luz y la sombra, donde se ven los brillos. Entonces sí existe una textura, claro, pero dentro de un orden, una organización, un sistema, ¿no? ¿No? Acá se verían los músculos también, ¿no? Los superciliares, el prócer, acá, o piramidal, ¿no? Y como está haciendo un gesto, no me quiero perder justamente de esa expresión fuerte, ¿no? Los ojos no se ven, no puedo inventarme ahí una estructuración de los ojos porque va a verse como falso, ¿no? Y se aprieta acá la piel, ¿no? Entonces va a formar pliegues en un sentido opuesto al ritmo de los haces musculares, en este caso así verticales, del frontal y abajo del piramidal, ¿no? Aquí entonces se abultan los elevadores, ¿no? Los músculos elevadores se abultan y se eleva el ala de la nariz y también el labio, ¿no? Un poco más y se vería el canino ahí. Veamos entonces, si quisiera hacer un esquema, ¿no? Del trabajo que se fue elaborando aquí, plantearía esto, ¿no? El plano frontal. El plano frontal, así un poco llegando a la forma, hacia el mentón, un poco acá arriba estaría el cráneo, por acá la frente, y bajaría así, ¿no? El plano lateral. Acuérdense que el cráneo, la cabeza en sí, se vuelve más ancha hacia la parte de atrás y se pone más angosta hacia el rostro, ¿no? La iteración vendría a ser la repetición de un mismo proceso. Lo que hace es subdividir este sistema, ¿no? Cada vez en planos más pequeños. ¿Qué más necesito para empezar a hacer la estructura? Porque aquí ya me estoy refiriendo a la estructura, la representación en el análisis de lo que no se ve incluso, ¿no? Si yo quisiera darle esta perspectiva acá, repito, este contorno, pero del otro lado. ¿Cómo son estos planos que no se ven por detrás? Así. Ir cerrando un poco según una perspectiva, ¿no? Se denomina entonces el dibujo analítico y tiene que haber pues un lenguaje, ¿no? Las líneas más contrastadas vienen por delante, así de sencillo. Bueno, eso nos ayuda a conceptualizar qué cosa es una cabeza, qué forma general tiene, ¿no? Es lo que vemos siempre en todos lados, pero tenemos que darle un espacio gratificante en poder reconocer, ¿no? La cabeza en posiciones diferentes. En arte figura tengo un curso amplio, muy amplio, que se llama Retrato Estructural. Entonces, si yo me imagino que la cabeza se mueve hacia atrás, puedo imaginármela, ¿no? Viene el plano del frente, el plano del maxilar, llega hasta aquí en diagonal, ¿no? El plano del maxilar, y va a subir hasta este punto, ¿no es cierto? Y luego sigue la perspectiva, el maxilar inferior. Puedo imaginármelo desde abajo y me lo puedo imaginar desde arriba. Yo he conocido a un retratista que me dijo, ¿no? Vino al taller una vez y me dijo: yo solamente soy frontal y 3/4, nada más. No sé hacer otro tipo de cabezas, no quiero. O sea, este tipo de vista superior e inferior no le servía para nada en su trabajo. ¿Cómo es esto? Veamos, esto debería ser así, un poco más circular, ¿no? Acá también más circular, temporal. Y acá perderse un poco. Sacamos o tallamos, ¿no es cierto? Retiramos estas partes. Aquí este triángulo también, todo se retirará. Luego una línea media va a ir surcando. Tenemos estas 3 medidas que van a servirnos, ¿no? En el adulto saludable se repite, ¿no? Esta secuencia 1, 2, 3.
¿no? Ahí, un poquito más arriba. 1, la base de la nariz, la mitad de las cejas y finalmente el final de la frente acá, ¿no? Retengo esas medidas como para iniciar el trabajo de los ejes y las estructuras por dentro de la cara, que es la parte más compleja, ¿no? Entonces el borde acá donde termina la frente y cambia el ángulo. Va a cambiar el ángulo hacia los ojos, hacia adentro, por las cuencas. Reconocemos entonces ese plano, ¿no? Es suave, acá no es tan cortante como a veces se dibuja, ¿no? Pero el corte justamente es como proseguir con el encaje. Solamente que aquí ya en términos tridimensionales. ¿Y qué pasa hacia el lateral? O sea, el plano lateral. Esto va a bajar acá. Y aquí debajo del ojo cortamos hacia una línea que indica el cambio de ángulo de un plano y el otro, por el cigomático, el arco cigomático, que llegaría hasta acá, a esta altura. Aquí ya tendría que ser la oreja, ¿no? Y como lo estamos viendo en un visor alto, es decir, lo estamos viendo un poco desde arriba, ¿no? Ven la parte de arriba como un cubo, ¿no es cierto? Bien, entonces hay una disminución hacia abajo, ¿no? Como un punto de fuga hacia abajo, no solamente derecha izquierda, sino también hacia abajo, que se sienta, ¿no? Veamos, que se sienta. Bien, entonces aquí sobresale un poco, o al menos va hacia abajo así, y luego ya corta acá hacia otro plano del malar, que vemos desde este punto a este. Tiene que haber simetría. Y esta parte de abajo ya es más plana y más hacia adentro, ¿no? Más hacia adentro, más todavía. Acá y aquí va bajando. Voy imaginando entonces subplanos, haciendo una iteración. 1, 2, 3. Aquí hay un cambio, aquí hay un cambio de ángulo. Acá tal vez se pudiera ver un rastro todavía de este plano lateral. Ahora sí, la nariz. Pues la nariz entonces tenemos que fabricarla pensando desde la línea media, pero no para utilizar esa línea. Va a bajar este plano hasta esta altura, hasta la mitad de los ojos, y observar cómo se proyecta un plano frontal y unos planos laterales, ¿no? Unos planos laterales. Y como lo estamos viendo desde arriba, entonces, bien, ahí. Ahora, esta figura típica que observamos una y mil veces como dibujo, yo mandé fabricar a Romy, a mi modelo, que también hace trabajos de manualidades, lo hace muy bien. Le mandé fabricar un muñeco así, con la nariz acá, que ahí te dejo unas fotografías, y también con el cuello, pero por cortes duros. Y con eso yo he podido explicar a mis alumnos cómo es el inicio de la estructuración tridimensional, ¿no? Porque siempre los profesores dicen, te falta estructura, te falta estructura. Bien, tengo este último retrato, ¿no? Un hombre que está gritando y tiene un peinado así a lo Dragon Ball. Y está interesante por el gesto, ¿no? Me tomé mi tiempo de hacer todo el acomodo de esta apretujadera de piel, que justamente si no hacemos ese detalle, o sea, ya fui a otra técnica, ¿no? Una técnica en donde ya hacemos las texturas, un poco la piel, darle el máximo de los relieves, estos finos y algunos medios tonos. Bien, y algo de textura, ¿no? Un poco más de textura, con este ritmo que les digo que sigue la forma de la cabeza, ¿no? Incluso acá, los pelitos. Y esto puede llevarse pues a más amplios términos, ya dependiendo tu técnica, ¿no? El propósito de tu ejercicio. No quería yo que se perdiera la expresión por hacer demasiado detalle, pero como es una batalla de técnicas desde el pasado, y podrían haber muchas otras, ¿no? Sí podrían haber muchas otras, pero me limito un poco a las que puedo hacer una demostración. Bien, como les dije, esta fue una demo que hicimos para el ARAM de México, en donde hago la tutoría online del curso de dibujo estructural. Aquí abajo igual, ¿no? Una descripción
del esqueleto, pero visto muy sintéticamente, ¿no? Para ver cómo funciona aquí en el cóndilo, es decir, aquí en esta sección existe una curvatura y aquí es como un movimiento pendular que hace el cóndilo, porque es así redondo, ¿no? Redondo. Entonces se mueve. O sea, tiene el maxilar inferior, es el único hueso que se mueve. Y luego tiene acá otra estructura y luego ya va la rama vertical y luego la rama horizontal del maxilar, ¿no? Con los dientes acá. Pues hay una serie de músculos que van hacia el cuello, ¿no? También el cutáneo, el músculo muy fino a manera de sábana que va hacia abajo, hacia el pectoral. También va a tirar entonces del maxilar y otros músculos que ya ahí recorren por encima del cuello, ¿no? Y los músculos más notorios, los que suben, serían el macetero para la masticación, que va así, muy grueso, ¿no? Por encima y adentro de toda esta sección. Y también el temporal, así en forma de abanico, que tiene los haces musculares en este sentido, ¿no? Hacia la línea del temporal. Existen dos, ¿no? La dirección de los músculos indica, pues, entonces esa contracción. Esto va por detrás del arco cigomático, ¿eh? Este orificio de acá es el meato auditivo, o sea, aquí estaría la oreja. Y resulta que la oreja también tiene músculos. Tú has visto que hay personas que mueven su oreja, ¿no? Para acá, para arriba. Entonces existen 3 músculos para el movimiento de la oreja. Pero realmente pocas personas lo tienen desarrollado, ¿no? Bueno, es un esquema nomás, ¿no? Bien, paramos aquí. Entonces, espero les haya gustado la explicación de hoy en esto, ¿no? Que empecé diciendo, el dibujo es la última frontera, ¿no? Bueno, para mí es clarísimo que así es, ¿no? El dibujo es infinito. No podemos hacer otra cosa más intensa para nuestro cerebro que dibujar. Lo demás es como los vestidos que van a recubrir tu conocimiento de la forma. Así que nunca dejes de dibujar.